Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora en que estén viendo este video clase. Bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura, clase 3, cuarto periodo. En esta clase, ¿verdad? Se van a ver pues las generaciones literarias del siglo XX en El Salvador, en donde se encuentra la generación del 44, la generación comprometida y escritores y escritoras de la actualidad. Es un contenido, ¿verdad?, que se va a ver, pero muy interesante y también un poco extenso. Entonces, bienvenidos de nuevo. Y como siempre, ¿verdad?, las clases, van a estar, el laboratorio va a estar de 8 de la mañana a 11:59 de la noche. Las páginas son desde la página 231 hasta la página 238. Les recomiendo, ¿verdad? O les voy a pedir de favor que lean las figuras literarias que se encuentran en la página 239. Y para que ustedes estén seguros, ¿verdad?, de la comprensión, eso está bien fácil, ¿verdad? Bien explicado. Son figuras literarias que ya se han visto en básica. Entonces vamos a iniciar ya. Contenido 1. Generaciones literarias del siglo XX en El Salvador. Y vamos a iniciar con la generación del 44, contexto sociopolítico, e histórico. Durante la primera mitad del siglo XX, El Salvador experimentó un leve periodo de bienestar económico, como resultado de la consolidación del Estado cafetalero. Sin embargo, esa época se vio interrumpida por la crisis económica de 1929. Paralelo a los hechos económicos, el clima social y político se vieron afectados por la consolidación de los gobiernos, encabezados por las familias de terratenientes. Entre 1900 y 1944, los hechos sociopolíticos más relevantes en el país fueron el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, el cual tuvo lugar el 9 de febrero de 1913 en la actual Plaza Gerardo Barrios. Siguiente, el gobierno de la dinastía Meléndez Quiñones, el cual estaba conformado por los presidentes Carlos Meléndez y Alfonso Quiñones Molina, quienes gobernaron el país entre 1913 y 1927. Siguiente, el golpe de estado del presidente Arturo Araujo, que tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1931 y fue encabezado por su ministro de guerra, general Maximiliano Hernández Martínez. El levantamiento indígena de 1932. En este alzamiento murieron más de 30,000 personas a manos de las fuerzas militares. La dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que se desarrolló entre 1931 y 1944 y se caracterizó por la persecución y represión a sus opositores. La huelga de brazos caídos, que tuvo lugar en 1944 y provocó la salida del poder del general Maximiliano Hernández Martínez. Y la última, la constante violación de los derechos humanos, que se agudizó en la década de 1940 y fue un factor detonante para la caída de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Ahí, ¿verdad? También está en el libro, en la página 231. Vamos a seguir con las características literarias y sus autores. La primera característica es búsqueda de fórmulas renovadoras o renovadas, ¿verdad? Como lo dice en la diapositiva. Allí, ¿verdad? En la página 231
van a encontrar un fragmento en donde está señalado ahí por cada característica para que ustedes lo comprendan de una mejor manera. La número 2, uso del lenguaje coloquial y renovado. Ustedes ya saben, ¿verdad?, cuál es el lenguaje coloquial. Y la número 3, profundo interés en los temas indigenistas. Autores de la generación del 44. Estuvo integrada por autores que provenían del Grupo 6 y Asociación de Escritores Antifascistas. Ahí tenemos como el primero, ¿verdad?, a Cristóbal Humberto Ibarra. Nació en Zacatecoluca en 1920 y falleció en San Salvador en 1988. También está Oswaldo Escobar Velado. Nació en Santa Ana en 1918 y murió en San Salvador en 1961. Tenemos también a Pedro Geoffroy Rivas. Nació en Santa Ana en 1908 y murió en San Salvador en 1979. Siguiente, Matilde Elena López. Y para finalizar, Antonio Gamero. Generación comprometida. Contexto sociopolítico e histórico. Tras la destitución de Maximiliano Hernández Martínez, se organizaron elecciones presidenciales en las que resultó elegido el general Salvador Castaneda Castro, quien gobernó entre 1944 y 1948, año en que fue depuesto por un golpe de Estado. Luego, el coronel Óscar Osorio promulgó una nueva Constitución de la República en 1950 y emprendió un proceso de modernización y reformismo. Durante este periodo fue notable la represión a los opositores políticos y la violación a los derechos humanos. Durante la década de 1950, el espíritu reformista y revolucionario del gobierno de Óscar Osorio promovió reformas que beneficiaran el desarrollo de la literatura. La más notoria fue la creación de la Dirección General de Bellas Artes, que bajo la dirección del escritor Ricardo Trigueros de León impulsó una labor editorial que favoreció el surgimiento del movimiento literario, promovido por Irma Lanzas, Waldo Chávez Velasco, Italo López Vallecillos, Álvaro Menéndez Leal, Mercedes Durán, entre otros, ¿verdad?, y quienes se conocen con el nombre de Generación Comprometida. Dichos autores renovaron la estética literaria y se distanciaron del pasado literario por considerarlo clásico y poco práctico. Y ahí están, ¿verdad?, el arte y la poesía, y entre otros, ¿verdad? Ahí los leen, ahí está en la página 234. Círculo Literario Universitario. La generación comprometida se constituyó en 2 etapas. La primera fue la de su fundación a partir de 1950 y la segunda a partir del surgimiento del Círculo Literario Universitario en 1956. Fundado en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, el propósito de esta generación fue incidir en la transformación política del país a través de la apertura democrática. Para ello se valieron de la literatura como un instrumento para la toma de conciencia. En esta segunda etapa, el círculo integró a los jóvenes poetas Roque Dalton, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Ricardo Bogran, entre otros, ¿verdad? Para los miembros de esta generación, la poesía cumplía con una función social, ya que por medio de esta podían denunciar a las injusticias sociales. Por ello tuvieron que cultivar la educación política, moral, filosófica, etc. Esta idea los llevó a sincronizar su socialismo literario con la lucha política a través de la dupla poeta-pueblo. Por esta razón, muchos de ellos fueron perseguidos y encarcelados, y otros como Mario
Mario Argueta y Ricardo Brandt se fueron al exilio. Características. Como grupo literario, esta generación representó un paso fundamental en la búsqueda de la autonomía de las letras salvadoreñas. Y ahí están sus características, ¿verdad? La número 1, crítica a la tradición literaria salvadoreña y formulaciones de un discurso literario de compromiso social. La siguiente, renovación de las formas métricas tradicionales y empleo de recursos propios de las vanguardias europeas. La siguiente, visión crítica e intelectual frente a los hechos sociohistóricos de su época. La número 4, presencia de una dimensión política en la poesía como un compromiso con su pueblo. Y la número 5, el acento testimonial de su poesía, el aliento iconoclasta de sus obras, el marco izquierdismo de sus actitudes artísticas. Tenemos sus escritores, ¿verdad? De la generación comprometida, fueron capaces de criticar la estética tradicional salvadoreña. Entre ellos tenemos Manlio Argueta, Ítalo López Vallecillos, Roque Dalton, que se tomaba en cuenta en la poesía, el ensayo y novela, y José Roberto Sea, que tomaba en cuenta poesía, novela y teatro. Manlio Argueta, ¿verdad? Nació en la ciudad de San Miguel en 1935 y destacado novelista, miembro fundador del Círculo Literario Universitario. Ítalo López Vallecillos nació en San Salvador en 1932 y murió en la Ciudad de México en 1986. Y ahí están los demás, ¿verdad? Escritores y escritoras de la actualidad. Contexto sociopolítico e histórico. Luego de la firma de los acuerdos de paz y el cese del conflicto armado en El Salvador, la literatura entró en una etapa de mayor producción, gracias a la iniciativa de jóvenes escritores que gradualmente abandonaron la temática propia del período de guerra y abrieron espacio para una palabra renovada. En el plano económico, en el siglo XXI, ha sido marcado por una profunda crisis. El aumento del desempleo y la pobreza son consecuencias de la política, como también la dolarización, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2001, el aumento en el consumo de bienes producidos fuera del país como consecuencia directa de la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos en 2004 y en constante endeudamiento del país ante organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y Banco Mundial, BM. En el campo social, la sociedad salvadoreña del siglo XXI se caracteriza por sus grandes descompensaciones. Fenómenos como la pobreza, la falta de empleo, la emigración y la violencia se han agudizado desde 2000 a la fecha. En este contexto, ¿verdad? Los escritores actuales de nuestro país han conformado grupos, talleres y fundaciones. Características literarias. En la actualidad la literatura salvadoreña se caracteriza por, y ahí están las características, ¿verdad? Y ustedes buscan el ejemplo para que puedan comprenderlas un poquito más. Está en la página 237. La primera dice empleo de temáticas cotidianas y diversas. La segunda, búsqueda de nuevas formas expresivas y renovación lingüística. La tercera, ruptura con las formas clásicas y uso del verso libre. Eso ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? Con lo que se escriben los poemas. Tono antisolemne e irreverente para transmitir desencanto ante las circunstancias. Autores. Tenemos en diversos géneros, ¿verdad? Tenemos en poesía, ahí está Roxana Beatriz López, Julio Torres, Irma Lanzas, Mauricio Vallejo Márquez, Silvia Elena Regalado, Maura Echeverría, Ricardo Lindo,
Álvaro Darío Lara, Otoniel Guevara, Jorge Galán, Javier Alas, entre otros, ¿verdad? Tenemos en cuento a Claudia Hernández, Aida Párraga, Edwin Ernesto, Walter Raudales, Horacio Castellanos Moya, Jacinta Escudos. También tenemos en novela Horacio Castellanos, Jacinta Escudos, Walter Raudales, Rafael Mengíbar, Ricardo Lindo, Carmen González, David Hernández y Jorge Galán. Y en teatro, Carlos Beliz y Jorgelina Cerritos. También ahí los van a encontrar, ¿verdad? Y se encuentran en la página 238. También tenemos, ¿verdad?, algo muy importante, que los grupos literarios en El Salvador durante los años previos dieron fin al conflicto armado. Gracias por su atención. Dios los bendiga. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Los felicito, jóvenes de segundo año, porque ya casi ustedes están para graduarse. Y pues les vuelvo a recordar, ¿verdad?, que todo lo que hasta donde han llegado ustedes pues ha sido el esfuerzo de ustedes y también el apoyo de sus padres. Si a algunos les ha tocado trabajar, ¿verdad?, pero los felicito porque así no se han dado por vencidos y han seguido, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y recordarles, ¿verdad?, que el examen va a estar desde las 8 de la mañana, hasta las 11:59 de la noche. Gracias por su atención y muchas bendiciones.